¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Un gusto saludarles una vez más en nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, siempre para abordar grandes temáticas de la contingencia, aspectos que algunas veces requieren de mayor debate, de mayor conversación, de mayor diálogo. Y hoy, para compartir junto a ustedes inéditos antecedentes de una investigación histórica, forense, que está descartando el suicidio del presidente Salvador Allende. Quiero leerles un pasaje del resumen de este libro que plantea que esta investigación contenida en este texto que vamos a hablar directamente con su autor permite concluir que al presidente Allende se le propinó un disparo en la frente percutido a corta distancia con arma de bajo calibre. Acto seguido, para simular un suicidio, se le dio un tiro de fusil en la barbilla. Valiosos testimonios concordantes con la evidencia forense apuntan al general Javier Palacios como autor de este tiro de gracia. Esta forma parte de la tesis de este texto. Y vamos a estar junto a Francisco Marín para saber los detalles, para saber parte de cómo se articuló este libro, pero más que un libro, una tesis de investigación forense que puede incluso cambiar parte de una historia oficial en el Chile de los últimos tiempos. Efectivamente, estamos junto a Francisco Marín. Muchas gracias, Francisco, por estar junto a nosotros. Breves palabras sobre Francisco, sociólogo de la Universidad de Chile, corresponsal desde el año 2002 del semanario Proceso, el más prestigiado e influyente del periodismo mexicano, director fundador de la extinta revista cultural Páginas Chilenas. Ha colaborado con numerosos medios, El Ciudadano, El Clarín, The Clinic, El Mostrador, La Nación y Los Venezolanos a Plena Voz y Todos Adentro. Es coautor también del libro El doble asesinato de Neruda. Francisco, un gusto hablar junto a ti y para mostrarles además parte de esta investigación y exhibirla, amplificarla. Me imagino que algunas veces no hay mucho tiempo, Francisco, en los medios de comunicación para profundizar en esta tesis, cómo nace, cómo se articula parte de la misma y qué te has ido encontrando en el tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que se conozcan los antecedentes de esta investigación histórico-forense que da cuenta de aspectos muy poco conocidos en el país sobre la muerte del presidente Allende. Francisco, bueno, tú planteas derechamente junto además al doctor Luis Rabanal, destacado médico forense, que aquí no hubo un suicidio, que hubo un asesinato. ¿Cómo se llega al convencimiento de ese hecho que puede marcar un punto de inflexión y un cambio en la tesis oficial? O sea, lo más importante y lo interesante de esta investigación, que tiene el componente forense, es que en el cráneo del presidente Allende existe un segundo disparo distinto al que ha dado a conocer la historia oficial, que fue provocado en la zona de la barbilla, en la zona submentoniana, con un fusil AK-47 y que le provocó estallido de cráneo. En la autopsia de 1973 aparece descrito un orificio de salida de bala redondeado, tallado a bisel externo, en la parte posterior del cráneo, y en la autopsia de 2011, en el que se realiza en el contexto de la investigación judicial liderada por el ministro Mario Carroza, un perito químico, Leonel Liberona Tobar, de la Policía de Investigaciones, describe en la zona periorbitaria del ojo izquierdo grandes residuos de pólvora, bario y antimonio concordante con un disparo hecho a corta distancia con arma corta en la zona, digamos, de la frente. Entonces, el mismo ministro Hugo Dolmech, en su voto de minoría, el ministro de la Corte Suprema, cuando se cierra la causa en enero de 2014, señala que existe suficiente evidencia como para por lo menos sugerir que el presidente Allende recibió 2 disparos de 2 armas distintas. En dichas circunstancias es inverosímil la tesis del suicidio. Ahora, ¿por qué finalmente se impone esta tesis, Francisco, crees tú, más allá de lo que puede significar naturalmente la historia que una dictadura quiere contar como elemento triunfante en aquel momento, pero que la justicia ha ido retomando estos antecedentes y finalmente no se opta por parte de lo que significa estos antecedentes, incluso químicos, que tú nos entregas? Es muy complejo saber realmente cuál es la razón última por la cual se impone esta versión de la Junta Militar, que es una versión
carente de fundamento totalmente, o sea, pero evidentemente que influyó la postura de la familia liderada por la actual senadora Isabel Allende, y que en general sostuvo la tesis del suicidio, y lamentablemente la familia del presidente Allende y el Partido Socialista nunca presentaron una acción judicial para que se investigara la muerte, y solo esta investigación se realizó debido a que la fiscal de la Corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, a instancias o combinada por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que es jefe de la Comisión de Derechos Humanos también del máximo tribunal, solicitó que todas las personas muertas en el contexto de la violencia política en dictadura, cuyas causas de muerte no habían sido investigadas, se realizara el debido proceso. Y se iniciaron acciones por 726 personas, entre ellas el presidente Salvador Allende y el papá de la actual mandataria general Alberto Bachelet. Ahora, Francisco, bueno, tú estás trabajando, vienes elaborando parte de este importante texto que puede, ¿por qué no?, también abrir una nueva arista desde el punto de vista judicial. Me imagino que eso también es un objetivo en el corto plazo. Trabajar con el doctor Rabanal, médico forense muy destacado. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en equipo y qué elementos a ti te llevaron a buscar esta asociatividad desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista también de la investigación? Sí, todo nació en el año 2008 con ocasión del centenario del nacimiento del presidente Allende, en que la revista en que yo laboro, la revista Proceso de México, iba a realizar un especial sobre el presidente Allende, dado que la figura del presidente en México es muy importante. Entonces, indagando, una persona me comentó que el presidente no se había suicidado, sino que lo habían asesinado. Entonces me llamó mucho la atención porque ya la familia, ya la izquierda, todos habían aceptado la tesis del suicidio, entonces... Pero de todos modos le abrí una posibilidad a ese tema y empecé a investigar, y ahí fue que me di cuenta de que había muchas cosas incoherentes, inexactas, poco precisas. Entonces escribí junto al periodista Arnaldo Pérez Guerra el reportaje Las dudas sobre su muerte. Sí. Y en septiembre de aquel año, 3 meses después, el doctor Rabanal publica el metaanálisis forense sobre la muerte de Allende, en que analizó la autopsia de 1973, que siempre había permanecido oculta hasta que el año 2000 la periodista Mónica González, en su libro La Conjura, los 1001 días del golpe, la publica como anexo. Entonces él analizó esa autopsia y ahí constató que existe un segundo disparo distinto al del supuesto suicidio. Entonces yo entrevisté al doctor y de ahí empecé a publicar una serie de reportajes donde fuimos viendo distintas aristas del tema y que iban confirmando mis dudas sobre la versión oficial. ¿Cuál es la duda o el hecho o el tipo de registro, Francisco, que tú dijiste, bueno, aquí ya hay algo serio y que te convence a seguir adelante? Porque muchas veces en este tipo de investigaciones hay una prueba clave que alinea muchas veces todo lo que se viene trabajando. ¿Surgió algo de esta naturaleza en estos años de investigación? Bueno, hay muchos antecedentes que ya me convencieron. O sea, yo igual en esta investigación pasé por dudas, evidentemente. O sea, no siempre uno está totalmente así convencido de todo porque es un proceso. Pero cuando terminé de escribir ya la primera edición de este libro no me quedó ninguna duda. Y por ejemplo, hay una prueba muy fuerte, además de la evidencia forense, que ya es algo muy importante, que es una fotografía, la fotografía A realizada por la Policía de Investigaciones el día del golpe sobre el cuerpo del presidente Allende. Es la primera fotografía, ¿no? Claro, porque en realidad todo el material fotográfico, todas las filmaciones, todas las pruebas, todo se fue ocultado. O sea, si la Junta Militar... si Allende realmente se hubiera suicidado, la Junta se hubiera preocupado de guardar y transparentar hasta la más mínima de las pruebas. Sí. Pero todas las fotos, de la A hasta la Z que sacó la Policía de Investigaciones, ocultadas. La grabación que hizo el periodista Claudio Sánchez de Canal 13, que filmó el cuerpo de Allende, nunca se ha conocido. No. Y según lo que investigué en el sumario de la causa, los bomberos declaran que se la entregó al general Palacios, quien se la pidió.
Entonces, Claudio Sánchez dice que él nunca se la entregó a él, que no sabe si fue mostrada alguna vez y qué sé yo. Pero hay una fotografía que se filtró en diciembre de 1973, que aparece el presidente Allende, digamos, con el cráneo destruido, sin ninguna mancha de sangre en la chaleca, lo que destaca el ministro Dolmetsch, en circunstancias de que una persona que se dispara en la barbilla con un arma genera gran cantidad de sangre que cae sobre su cuerpo, y eso es absurdo que no haya tenido ninguna gota de sangre. Pero además aparece con los pies apoyados sobre los talones, en circunstancias de que si alguien se vuela el cerebro, y esto lo dicen los forenses, no tiene ninguna chance de estirar las piernas y acomodarlas para no caerse. O sea, y además aparece con una frazada debajo del cuerpo que seguramente fue ocupada para trasladar su cuerpo. Entonces, es una posición que en absoluto, o sea, completamente descarta la posibilidad de un suicidio, tanto porque no tiene sangre aquí, como cómo pudo alinear sus extremidades, tanto los brazos como las piernas, a una situación descartable de suicidio. Las dudas también surgen, Francisco, por el lado de, ¿se pensó si la tesis que tú afirmas, muy bien fundamentada, con registros además químicos, forenses, que tú nos estás señalando, se impone, ¿se pensó en eliminar al presidente Allende desde un primer momento, o hubo una oportunidad y una persona tomó la iniciativa? ¿Cómo forma parte de la génesis, si es que tú tienes también las versiones, de finalmente eliminar al presidente Allende? O sea, siempre la Junta, los que operaron el golpe, siempre pensaron que el presidente se iba a rendir. Nunca se imaginaron que alguien atacado por una fuerza aérea, por tanques, por infantería, por bombas lacrimógenas, con una moneda incendiándose, así, no se iba a rendir. O sea, no estaba como que en la hipótesis de trabajo de quienes realizaron el golpe militar. Pero evidentemente, si uno escucha las grabaciones, si uno constata cómo fue el ataque a la moneda, no es para salvarle la vida a la operación. O sea, evidentemente buscaban que el presidente muriera. El mismo Pinochet lo dice. Subamos el avión y... Claro, y ahí el avión se cae en el camino. Claro. Entonces, sí, yo pienso que en el fondo para la dictadura era muy peligroso incluso el presidente fuera del país. Entonces, y por ahí, bueno, es difícil saber cuál era el plan, porque nunca se ha conocido el plan así, pero el periodista Robinson Rojas, en su libro Estos mataron a Allende, él señala una tesis que puede resultar plausible. Él dice que ellos querían que se rindiera el presidente Allende y que una vez detenido él se suicidara. ¿Y cómo? ¿Con qué arma? Los militares iban a decir que, como por respeto a su dignidad, no lo revisaron, y él se pasó una pistola y en el calabozo se disparó y se mató. Ahora, tú planteas también un nombre de una persona que incluso efectuó este tiro de gracia. ¿Cómo se llega finalmente a ese nombre y a esa identidad de este potencial sujeto? En realidad, hay dos como posibles autores de los que más se mencionan como los autores de la muerte del presidente Allende. Porque aparentemente, de acuerdo a la investigación que nosotros hemos realizado, Allende fue acribillado por los militares y luego rematado. Respecto a quién fue quien lo acribilló, existen muy importantes testimonios que fueron excluidos de la investigación judicial. Por ejemplo, el fiscal norteamericano que investigó el asesinato del ex canciller Orlando Letelier ocurrido en 1976 en Washington, el fiscal Eugene Proper, escribió en su libro Laberinto, escrito junto al periodista Taylor Branch, que él obtuvo la identidad del asesino del presidente Allende. Se trata del oficial René Riveros. ¿Quién le señaló este nombre? Fue el jefe de la DINA, Manuel Contreras. Eso se lo señaló Manuel Contreras al jefe del FBI en Argentina, Robert Scherer, y Robert Scherer se lo contó al fiscal Proper. Yo entrevisté al corresponsal en Chile de Washington Post, John Dinges, y él me señaló que también él entrevistó a Scherer y él le señaló el nombre de Riveros como el autor del asesinato de Allende,
quien habría recibido ascenso al interior del ejército por por tener este galardón, este mérito, supuesto mérito, digámoslo así, porque no tiene nada de mérito. Y además Armando Fernández Larios también en declaraciones ha sindicado a René Riveros como el causante de la muerte de Allende. A Riveros lo entrevistaron con ocasión de la investigación judicial de 2011 y él, que formó parte de la escolta de Pinochet, que aparece también como parte del equipo que asesinó a Orlando Letelier y en numerosos otros crímenes aparece mencionado, fundador de la DINA, él dice que el día del golpe militar él estaba preparándose para un campeonato de pentatlón y como tal fue desde la Escuela de Infantería, donde reconoce que él participó. La Escuela de Infantería fue una de las que participó del asalto a la Moneda, fue a la escuela militar a entrenar y que allá se enteró de que había un golpe militar y que ahí se quedó esperando lo que sucediera. Entonces, eso. Y la otra persona que aparece como, digamos, causante de haber dado el tiro de gracia a Allende, eso es según nuestra investigación judicial, hay dos testimonios que dan cuenta que habría sido el general Javier Palacios quien dirigió el asalto a la Moneda. Uno de esos testimonios es de un sobrino suyo, Dagoberto Palacios, ingeniero, quien dice que en una cena de 1977, después de un partido en el Estadio Nacional en que la selección chilena enfrentó a Flamengo de Brasil, se fueron a un restaurante de Santiago ubicado en la calle Cuevas con amigos del general Palacios y amigos de su padre, del padre de Dagoberto Palacios. Y en esa cena en que participó el general Badiola, el general Forestier, le preguntaron a Javier Palacios qué pasó realmente ese 11 de septiembre. Y ahí fue el que confesó que él remató al presidente Allende. Y en la primera edición de nuestro libro aparece un completo testimonio realizado por un hijo de un amigo de Javier Palacios, Julio Araya se llama el hijo, y padre Jorge Araya, a quien yo investigué la trayectoria, si realmente era del mismo mundo el general, y lo confirmé, donde da un completo testimonio de que el general Palacios le habría dado a este señor Jorge Araya. Testimonios pueden haber muchos, pero lo interesante de ese testimonio es que calza en forma precisa con numerosos otros antecedentes y con la misma evidencia forense que da cuenta que Allende fue acribillado y rematado. Francisco, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conociendo parte de esta argumentación, de estas pruebas, de esta investigación histórico-forense de Francisco Marín, junto también al destacado médico forense Luis Rabanal. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos tiene que seguir acompañando. Estamos entregándole una serie de antecedentes, usted saque sus conclusiones, pero algunos de ellos muy, muy interesantes que ponen en tela de juicio la tesis oficial del suicidio del presidente Salvador Allende y plantean entonces la motivación del asesinato en contra de esta figura política. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. Regresamos a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, hoy para abordar una temática de gran interés. Estamos junto al sociólogo, periodista Francisco Marín en esta segunda parte. Gracias a Francisco por acompañarnos, conociendo la tesis que él ha venido trabajando junto también al prestigioso médico forense, el doctor Rabanal, en torno a que el presidente Allende no se suicidó, sino que habría sido asesinado. Pero, ¿qué es lo que aconteció en esos momentos, Francisco? ¿Cómo finalmente se le quitaría la vida al presidente Allende? Eso debía, digamos, la justicia haberlo establecido, pero hay un testimonio que nosotros recabamos en esta investigación que fue leído por el abogado Roberto Celedón ante los miembros de la Corte Suprema, que se ajusta a toda la otra evidencia que nosotros tenemos y creo que es importante que yo pudiera dar a conocer. Por favor, lo escuchamos atentamente. El general Palacios ingresó por la puerta de Morandé 80 con soldados de infantería en el mismo instante en que bajaban las escalas las personas que estaban con Allende y a las cuales Allende les había pedido que abandonara el Palacio de Gobierno. Los militares comenzaron a tirar a la gente hacia abajo por las escalas mientras ellos la subían. El ambiente era un infierno, ya que la Moneda ardía por el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso, Palacios fue recibido con ráfagas de metralletas de Allende y de algunos de sus hombres que estaban en el Salón Rojo. En ese momento, Palacios grita a los miembros del GAP que se rindieran y fue Allende que responde gritando: «Soy el presidente de Chile y si te crees muy valiente, ven a buscarme, concha tu madre». Inmediatamente los GAP y Allende comienzan a disparar y una bala de Allende hiere en la mano derecha a Palacios.
Recordemos que el general Palacios evidenció una herida de bala ese día. Los hombres de Palacios, al ver a su general herido, avanzan disparando contra los miembros del GAP y estos van cayendo por las balas de los militares mientras Palacios es asistido por Armando Fernández Larios, que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano herida. Entretanto, seguía la balacera más adentro ya que los GAP iban replegándose. Dos militares que iban disparando hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara antigases. El civil se plegó y cayó al suelo. Palacios comienza con sus hombres a ver quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos. Y le llamó la atención el civil que portaba un reloj fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco, reconoce al presidente Allende y fue en ese momento que Palacios saca su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa a la cabeza del presidente Allende. A todo esto eran las 14 horas. Palacios con sus hombres trasladan el cuerpo del presidente Allende al Salón Independencia. Comienzan entonces a preparar el montaje para decir que el presidente Allende se había suicidado. Ahí está parte de ese relato, Francisco, que marcaría entonces esta nueva historia. ¿Se van a imponer estos antecedentes finalmente en la justicia, Francisco? Hemos conocido otros casos en el ámbito de los derechos humanos y también importante trascendencia en la opinión pública, lo mismo que pasó con el presidente Eduardo Frei, que finalmente ha llegado la verdad. ¿Podrá llegar la verdad o cómo se va a configurar esta historia? El abogado Nelson Caucoto, que ha presentado nuestro libro y que se ha alarmado ante la poca cobertura de prensa que la prensa chilena ha dado a estos antecedentes, dice que, como tú señalas, que la historia es dinámica, es viva y podría ser que en el futuro se abriera esta investigación judicial a pesar de que la Corte Suprema cerró total y definitivamente esta causa. Pero creo que es tan importante que se establezca cómo realmente murió el presidente Allende, que se dé cuenta que los antecedentes de la investigación judicial en gran parte son falsos y muchos otros omiten hechos muy importantes como el disparo de arma corta que tiene el presidente. Eso no puede quedar para la historia de Chile como antecedente, que se omita ese elemento que está demostrado a nivel forense. Cabe destacar que el colega que escribió conmigo este libro, el doctor Luis Rabanal, fue premiado en la máxima instancia que tiene la medicina forense por esta investigación judicial, que es el Congreso Mundial de Medicina Forense, cuya última versión se desarrolló en Seúl, Corea, y que le otorgó a él uno de sus 3 máximos premios por la solidez de su investigación en el caso de Allende. Entonces, a nivel forense y a nivel histórico, la tesis del suicidio está siendo descartada. Solamente falta que la justicia chilena sea veraz y se atenga a lo que realmente sucedió. ¿Se siguen abriendo elementos de contexto de los cuales tú puedes seguir investigando, Francisco? ¿O tú crees que ya con esta segunda edición de este libro el aporte en torno a este capítulo de la historia queda ya por tu lado absolutamente escrito y cerrado? Yo creo que me gustaría hacer una tercera edición porque hay temas que, por ejemplo, no he desarrollado. El periodista Camilo Taufik dice que el tanatólogo Tomás Tovar, que realizó la autopsia en 1973 al presidente Allende, se suicidó poco de tiempo después de desarrollar esta autopsia. Entonces, yo nunca he investigado ese tema, cómo fue realmente la circunstancia de eso, no he entrevistado a sus familiares, pero me parece muy extraño, porque es muy valioso que él haya arriesgado su vida señalando que el presidente tenía un orificio de bala en la parte posterior del cráneo, en circunstancias que, como lo demostramos en esta investigación, la autopsia que fue realizada en el hospital militar, en su pabellón de otorrinolaringología, que no tenía los implementos adecuados para realizar una autopsia, fue vigilada por militares armados con fusiles a cargo del teniente Manuel Nanjarí, que declaró en la causa judicial. Entonces, me parece que hay muchos otros elementos que podrían profundizarse, pero creo que estamos muy conformes con lo que ya hemos investigado. Francisco, te quiero agradecer, el tiempo ha pasado muy rápido. Muchas gracias por entregarnos esta verdad, tu investigación, pero que también se sigue sosteniendo y afirmando con una serie de investigaciones químicas, históricas y forenses que van a dar que hablar sin lugar a dudas. Muchas gracias, Francisco Meri. Muchas gracias por darnos cobertura a este tema que realmente se ha hablado bastante poco. Bastante poco. Agradecerle a ustedes su compañía, su presencia, su sintonía. Próxima semana, próximo domingo, nos seguimos reencontrando en nuestros horarios habituales para seguir hablando del Chile de hoy, del Chile de ayer, de las historias que se siguen reconfigurando. Muchas gracias por su compañía.